YouTube. Bueno, ya se darán cuenta. Vamos por acá. Ok. Vamos a empezar con el tema de reparación de mutaciones y todo lo que eso implica en el ámbito biológico. Como ya yo les he dicho, los genetistas trabajamos muchísimo con las mutaciones. Las mutaciones nos permiten indagar sobre la función de genes específicos. Entonces, eh, nos interesan mucho las mutaciones, sobre todo en la genética clásica y la genética, digamos, hace 20, 30 años, estaba muy basada en la búsqueda de mutantes y ver cómo esas mutaciones afectaban el fenotipo y a partir de ahí sacábamos conclusiones de función de esos genes. Hoy en día ha cambiado un poco todo, luego eso se los explicaré en clase. Aquí vamos con los sistemas de reparación de mutaciones que existen en la vida, en los distintos organismos vivos que habitan y han habitado el planeta. Entonces, primero que nada, lo que quiero que entiendan es que existe una probabilidad de que el ADN mute o sufra daños en su secuencia. Una mutación la podemos definir como eso, como un daño en la secuencia de los ácidos nucleicos del ADN. Ese daño, hay varios tipos de mutaciones, como ya lo hemos visto en clases, como son deleciones, inserciones, dímeros de timina o de pirimidinas. Pueden ser timina o puede ser guanina que hagan dímeros por efectos de radiación UV. Entonces, hay varios factores que pueden alterar la secuencia de ADN y provocar una mutación. La gran mayoría de las mutaciones son deleterias y o neutrales, como se los expliqué en la clase de mutaciones, así que no nos paremos mucho en eso. Lo que quiero que veamos de esta lámina y que empecemos a entender de la clase es que existe una probabilidad de que el ADN muta, de que el ADN mute, uy, como que se ve la luz pero no se fue, eh, y cambia su estructura por distintos factores, sean ya ambientales, como son factores químicos, agentes mutagénicos químicos, como muchísimos que existen, agentes que se intercalan en la molécula de ADN y crean problemas en la replicación y entonces tenemos una célula mutante, la célula hija termina siendo una célula mutante, o agentes físicos como la radiación UV que crea eh, rupturas en el ADN o puede crear los famosos dímeros de timina que ya mencioné, y los factores biológicos como son los virus. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro hermoso coronavirus con todo lo que nos trajo. Eh, eh, los virus tienen la capacidad de insertarse en los genomas de las células hospedadoras y eso lo pueden hacer en distintas partes del genoma y en ocasiones se insertan en sitios donde existen genes que se transcriben activamente y eso genera una mutación. Entonces es importante entender de que por distintos factores ambientales, sean químicos o físicos serían radiación UV, por ejemplo, químicos, agentes mutagénicos como el bromuro de tidio o muchísimos otros que hay, moléculas eh, aromáticas complejas, por ejemplo, son agentes mutágenos, eh, y factores biológicos como son los virus, uno muy importante, y los transposones, que también hemos hablado un poquito de eso. Aquí les pongo el Sol, que pues evidentemente el Sol además con una solar flare, con una llamarada hermosa en esa foto, que al final llegan a la Tierra esa radiación contiene radiación UV y la mayoría es retenida en la atmósfera, sin embargo otra logra pasar al ambiente y esa radiación UV que es de alta frecuencia puede ocasionar cambios en la composición del ADN y mutaciones. La radiación gamma también, obviamente,
la radioactividad y todo ese tipo de radiaciones que son agentes físicos también pueden tener este tipo de efecto. De hecho, los usamos para generar mutaciones. Eh, los seres vivos estamos en un ambiente cambiante, siempre, todo momento, todo está cambiando. Entonces, eh, eso también puede provocar que existan numerosos tipos de daños en el ADN debido a los cambios que hay en el ambiente. Por ejemplo, si hay una mayor radiación solar, si te fuiste al páramo caminando y no te protegiste bien del sol, pues vas a tener una insolación y muy seguramente tu ADN se va a ver afectado y eso puede ocasionar problemas como cáncer de piel, etcétera. Eh, pero como está ese ambiente cambiante y el ADN debe tener cierta integridad, existen mecanismos de reparación que ayudan a que esas mutaciones se reviertan y el ADN mantenga su integridad y pueda ser heredado de una manera correcta, ¿no? Eh, eh, el otro factor biológico, aparte de los virus, que les pongo acá en la esquina de abajo, que puede tener un papel y que tiene un papel muy importante en la generación de mutaciones, es el momento de replicación del ADN. Durante la replicación del ADN se pueden cometer errores y esos errores pueden generar distintos tipos de mutaciones eh, las cuales, como ya les dije, ya vimos mutaciones, así que no vamos a entrar tanto en cuáles mutaciones hay, sino cómo se reparan. Entonces, de esta lámina lo que quiero que entiendan es de que existen agentes físicos, químicos y biológicos que pueden generar mutaciones, que los seres vivos están en un ambiente cambiante, por lo que no deben tener mecanismos para evitar que esas mutaciones eh, se acumulen muchas mutaciones y sean heredadas y bueno, eso cambiaría drásticamente cómo funciona la vida. Aquí les muestro más o menos las tasas de mutación para que vean que son tasas de mutación bajas comparadas con el tamaño del genoma. Entonces, en la primera columna tenemos distintos tipos de organismos que van desde virus hasta el humano, o sea, van como subiendo en orden de complejidad. Y tenemos en la segunda columna el número de pares de bases que tiene cada uno de estos organismos. Por ejemplo, estos virus de ARN tienen 4.2 por 10 a la 3 pares de bases. Eso es pequeño en biología, en genética. Mientras que si nos vamos para el humano, pues tenemos 3.5 por 10 a la 9. Aquí no hay plantas. Si tuviéramos plantas, estuviéramos como por 10 a la 10 o 10 a la 11. Son genomas considerablemente más grandes. Y quiero ver que vean las tasas de mutación por base, cómo van subiendo a medida de que el genoma es más grande. Eso tiene una lógica, digamos, mientras el genoma es más grande, tiene mayor probabilidad de sufrir mutaciones. Y entonces vemos de que las tasas de mutación pueden variar, ¿no? Entonces estamos viendo que la tasa de mutación bueno, aquí les miento, la tasa de mutación en virus es baja porque es por 10 a la menos 3, 1.5 por 10 a la menos 3, la mayor sería el virus aquí de la influenza que está en 7,3 por 10 a la menos 6 mutaciones, la tasa de mutación, mientras que en el humano es 5 por 10 a la 11, o sea que es una tasa de mutación menor. Así que disculpen ahí que me equivoqué. Mientras el genoma se hace más complejo y el organismo se hace más complejo, tiene mayores mecanismos de reparación del genoma y hay una menor tasa de mutación por base. Ahora, por genoma, que sí sería la última columna, ocurre lo mismo. Si hay menor tasa de mutación por base, pues va a haber una menor tasa de mutación por genoma. Estamos viendo, por ejemplo, de que estos primeros virus tienen por genoma 6.5, eh, una tasa de mutación de 6.5. O sea, son tasas altas, ¿no? Cada genoma va a acumular 6.5 mutaciones por generación.
Vemos también que es variable, lo cual implica de que aunque muchos de estos mecanismos son conservados y los vamos a discutir como si fueran mecanismos conservados, implica que cada organismo puede tener una tasa de mutación por genoma distinta. Si nos vamos al humano, estamos viendo que es 0,16, quiere decir de que en promedio cada generación de humano, o sea, cada vez que nace un niño, tiene una probabilidad de 0,16 de tener una mutación en su genoma. Eh, Eso es para que vean cómo el tamaño del genoma y la complejidad del organismo se relaciona con las tasas de mutaciones que van a haber, ¿no? Y cómo organismos más complejos tienen tasas de mutaciones más bajas y implica, aunque tengan genomas más altos, más grandes, lo cual implica que tienen sistemas de reparación más eficientes. Entonces, digamos, si vemos, por ejemplo, una E. coli está en 5,4 por 10 a la menos 10, eh, o sea, tiene una menor tasa de mutación por base, que tiene una tasa de mutación mayor por base que Homo sapiens, que nosotros, que estamos por 10 a la 11, o sea, un orden de magnitud mayor. Sin embargo, cuando nos vamos al genoma, como los genomas de las bacterias son pequeños, y bueno, y son organismos que están adaptados a sistemas muy cambiantes, vemos que las tasas de mutaciones por genoma son menores en bacterias que en eucariotas. Fíjense, en humanos 0,16. Esto es como para que vamos viendo cómo se van acumulando las mutaciones en distintos organismos. Los daños en el ADN deben ser reparados, por eso existen el mecanismo de reparación de mutación y por eso estamos viendo esta clase. Sin embargo, las mutaciones, como se los pongo ahí en negrito, son necesarias. Las mutaciones son necesarias para la evolución. Sin evolución, sin mutación, no hay cambio en la secuencia del genoma y del ADN y pues tendríamos siempre organismos iguales que, y el fenómeno de evolución, como lo conocemos, no se daría. Entonces, debe existir un equilibrio entre las mutaciones que se dan por, sea agentes biológicos, químicos o físicos, y la reparación de estas mutaciones. O sea, que los sistemas de reparación no son 100% eficientes, siempre dejan colar algún tipo de mutación para que exista una manera de verlo, es un equilibrio, por eso le pongo aquí estas piedritas, que el que se puso a hacerlas tuvo mucha paciencia, y eso lo vamos a ver con la relación entre lo que es la reparación de las mutaciones del ADN versus la tasa de mutaciones que tiene el organismo. Ahí tiene que existir un equilibrio donde el organismo no logre reparar todas las mutaciones con tanta eficiencia, porque si no es una tranca evolutiva que ocurre en la vida en general. Las mutaciones son fuente de variación del ADN. Las mutaciones son las que permiten ver distintos individuos en una población. No es lo único. Cuando veamos en la próxima clase de recombinación genética, veremos que la recombinación también que aporta a la variabilidad genética y por lo tanto a la biodiversidad, y eso tiene unas implicaciones evolutivas muy importantes. Entonces lo que quiero que entiendan es que la reparación de las mutaciones no es un mecanismo totalmente eficiente, sino que siempre hay alguna mutación que se cuela, digamos, de alguna manera, en las generaciones futuras, y eso hace que existan esos pequeños cambios que son parte del motor de la evolución como la entendemos hoy en día. No es lo único que
contribuyen a la evolución, pero sí tienen una importancia muy grande. Entonces, en los sistemas de reparación de mutaciones existen dos grandes clases. Una son por acciones de la polimerasa, tienen una actividad proofreading o una actividad reparadora, o sea, existen varios tipos de polimerasa, ya lo veremos. Ellas pueden ir, mientras que van haciendo la replicación del ADN, encontrando que encontrando los errores que van cometiendo, o sea, las mutaciones que se van generando, y pueden, a través de las mismas polimerasas, reparar esas mutaciones. Y la otra manera de reparar es por recombinación del ADN, que existen varios mecanismos. Recombinación del ADN lo veremos en la próxima clase y ahí les mencionaré un poco de los mecanismos de reparación por recombinación. Los sistemas de reparación por medio de las ADN polimerasas que pueden tener una actividad reparadora, es porque existen varios tipos de ADN polimerasa en distintos organismos, sean eucariotas. En eucariotas, ya vamos a ver la tabla, tenemos una gran cantidad de ADN polimerasas, cada una con sus funciones específicas, dentro de las cuales nada más dos o tres están involucradas directamente en la replicación del ADN, y las demás tienen un papel, eh, sea en la recombinación o sea en la reparación de mutaciones. Entonces, solo una minoría está involucrada en la replicación del ADN como tal, y las otras están involucradas en sistemas de reparación. Aquí les pongo esta tabla. Estos son polimerasas de mamíferos. En la primera columna, los nombres que les ponen. eh, Utilizamos las letras griegas, entonces la polimerasa alfa, la beta, la gamma, etc. La familia, digamos, la alfa es familia de la epsilon, de la zeta, es la familia B. La gamma sería familia de la teta o tita, y así, ¿no? Es bastante fácil de ver. La lambda, la mu serían la familia X. Es simplemente un sistema de clasificación. Y bueno, digamos, los nombres que tienen no están todas las familias junticas, porque esto es más o menos como se van descubriendo. La primera que se descubrió fue la alfa, luego se hicieron las familias, y bueno, por eso es un poquito desordenado. Aquí podemos ver la cantidad, el peso molecular en kilodaltons que tiene cada una de las polimerasas. Podemos ver que, por ejemplo, la tita tiene 290 de kilodalton, es una polimerasa grande. La alfa tiene 165. O sea, vemos que son variables. Vemos que la TDT nada más tiene 56, la mu nada más tiene 55 de kilodalton. Para polimerasas son enzimas pequeñas. Eh, y aunque una proteína de 55 kilodalton es una proteína grande, pero para una polimerasa es pequeña. Esto es más o menos cómo están compuestos por subunidades. Entonces, bueno, podemos ver de que distintas subunidades componen a distintas polimerasas, y otras simplemente no tienen subunidades. En el caso de la alfa, tenemos tres subunidades. En el caso de la delta tenemos dos subunidades, y bueno, así van variando, ¿no? Esto es para que vean un poquito la diversidad de polimerasas que tenemos. Vemos aquí en la cuarta tabla las actividades que presentan adicionales. Entonces, por ejemplo, la polimerasa alfa puede presentar una actividad primasa, o sea, que coloca el primer para que empiece la replicación del ADN. Y así. La gamma tiene una actividad exonucleasa, o sea, además de su actividad polimerasa, tiene una actividad exonucleasa, en el extremo 3', tienen actividad liasa. También la delta y la epsilon tienen actividad exonucleasa 3'. Son muy importantes en los sistemas de reparación. Eh, Vemos que algunas tienen un motivo de helicasa, o sea, pueden desenrollar el ADN, y tienen actividad ATPasa. Por lo general, las helicasas, para desenrollar el ADN, necesitan tener una actividad ATPasa que les permite el, el aporte energético para que se desenrolle el ADN.
Y aquí vemos ver las distintas funciones que cumplen las polimerasas. Entonces vemos que la alfa está involucrada en la reparación en la replicación del ADN, es una de las principales en la replicación, pero también está involucrada en la reparación del ADN doble banda, que es eso DSB, Double Stranded Band, pues o sea, cuando hay break, perdón, la vez entonces cuando hay rompes en las doble bandas, en las dos bandas del ADN, la polimerasa alfa tiene función de reparadora. Y bueno, también tienen funciones, en el caso de la alfa, en los puntos de control del ciclo celular. En este caso, de la fase S, que es la fase de síntesis de ADN, eh, siendo una polimerasa, pues bueno, es lógico que esté ahí. La beta, la polimerasa beta, que sería la segunda columna, tiene una actividad BER, que sería eh, este, reparación por escisión de bases, por sus siglas en inglés. Entonces, ella puede escindir una base que está mutada, que no corresponde, o un dímero de timina, y luego ahí rellenar por complementariedad con la otra hebra, la hebra complementaria, rellenar esa sección del ADN que estaba eh, mutada y repararla, ¿no? Vemos que la gamma tiene funciones en la replicación del ADN mitocondrial, muy importante, y también en reparación. Eh, y bueno, así vamos, ¿no? Vemos que la delta está en la replicación, en la reparación, en varios sistemas de reparación, pues, rompimiento de ADN doble banda, escinsión de bases, eh, recombinación en bases cercanas y bueno, en varios puntos. Lo que quiero que les quede de esta tabla, no se me tienen que aprender toda la alfa, beta, teta, tita, gamma, epsilon, no, sino que vean de que la mayoría, de que primero hay varios tipos de polimerasas y que algunas polimerasas funcionan en la replicación, que son la menor parte. Si se ponen a ver, nada más vemos una, esta, la mitocondrial, eh, sería 2, 3, 4 que están involucradas en la replicación del ADN como tal. Todas las demás están involucradas en sistemas o de, de inicio del ciclo celular en la síntesis de ADN o están involucradas en mecanismos de reparación o en mecanismos de lo que se llama hipermutación somática, que tienen que ver mucho con cómo se originan los anticuerpos en mamíferos y eso es un mecanismo que se escapa de la materia. Muy bonito si lo quieren estudiar. Eh, pero bueno, vemos que casi todas tienen una actividad de reparación. Eh, eh, Tenemos esta, por ejemplo, la lambda, que tiene actividad de reparación de cuando se da un rompimiento doble banda, tiene esta actividad que es NHEJ, eso es una reparación lo que hace es, eh, si hay un trozo de ADN mutado, lo elimina y pega el extremo más cercano que tiene de la secuencia de ADN a la parte que eliminó, al otro extremo, pues. Es una reparación por el recombinación de la secuencia de nucleótidos más cercana que tenga. Ese es un tipo de reparación bastante común y resulta en una pérdida de material genético, pero a veces eso es mejor a que esté la mutación. También vemos que la lambda también está involucrada en la recombinación BDJ,
que tiene que ver mucho con la hipermutación somática, al igual mu, muy parecidas ambas. Y bueno, eso es lo que quiero que vean de acá. La TDT es involucrada en la recombinación BDJ, que es la que permite crear anticuerpos distintos de un mismo gen y es una manera como de reorganizar partes de un gen, específicamente de los genes que codifican para la región variable de los anticuerpos y es un sistema realmente complejo, se escapa a la clase, pero si ustedes quieren indagar un poquito, búsquenlo, que realmente es muy bonito. Aquí vemos más o menos lo que pasaría en un caso de reparación por escisión. eh, eh, entonces, lo primero que tenemos es que hubo una radiación UV que creó un dímero de timina. Aquí vemos el dímero. Los dímeros de timina o de guanina son bastante comunes cuando se da radiación. Eso hace que la cadena se abra. Digamos, como está el dímero ahí, no se puede dar el aparamiento Watson y Crick con las adeninas de la cadena complementaria y queda una zona como una pequeña burbuja dentro del ADN donde hay una parte que, digamos, se puede considerar como un ADN simple banda en el sentido de que no está apareado con su secuencia complementaria. Entonces se hace ese tipo de burbuja que hay varias enzimas, entre ellas ADN polimerasas y helicasas y muchas enzimas que se unen al ADN, van a reconocer, la van a escindir, o sea, van a hacer cortes en donde está esa burbuja, va a quedar una región entonces vacía en la cadena 5'3' en este caso, y luego viene una ADN polimerasa que esté especializada en reparación y lo que va a encontrar es ese hueco en el ADN, va a leer a la hebra complementaria que es 3', 5', y va a colocar nuevamente los nucleótidos, en este caso ya sin el dímero de timina, y el ADN reparado, y bueno, es un ADN que luego puede ser eh, replicado sin ningún problema. Otra enzima, ese es el caso de reparaciones por todo esto que vimos por polimerasas, ¿no? Que es muy interesante. Las polimerasas siempre están por ahí metidas en la reparación. Pero hay otro caso que es una enzima que se llama fotoliasa. La fotoliasa ocurre, aquí tenemos al sol sonriente, como siempre. Como les digo, él puede eh, generar eh, dímeros de timina o de pirimidinas por radiación UV. Como vemos aquí, VR genera el dímero. El dímero aquí lo vemos como sería su estructura química. Como pueden ver, es bastante complejo y es imposible de que haga un apareamiento Watson y Crick. Y existe esta hermosa enzima llamada fotoliasa que bajo luz visible excita, o sea, la luz visible excita a estos son como, se les conocen como antenas de la fotoliasa, son eh, proteínas accesorias a la enzima fotoliasa que logran captar la luz visible, ya no es luz UV, es luz visible, y hacen un proceso de reducción del factor FADH. Ese proceso libera energía y esa liberación de energía permite romper el dímero de timina que había y luego la fotoliasa sale, vuelve a entrar en el ciclo de reacciones, o sea que se recicla y luego se da una recuperación del dímero de timina que era el que estaba acá. Entonces simplemente se da el aparamiento Watson y Crick con la hebra complementaria y tenemos la reparación de la mutación por la fotoliasa hecha. Entonces, para resumir, entiendan de que la fotoliasa repara dímeros de pirimidinas a través de
la luz. La luz le excita primero la enzima fotoliasa reconoce al dímero de timina y luego esas proteínas accesorias que son como antenas para captar esa energía lumínica, le dan la energía necesaria para hacer la reducción del FADH y eso hace que se rompa este dímero que vemos acá de pirimidinas y bueno, queda una pequeña nick, se les llama, un pequeño huequito que luego es reparado por una ligasa, una enzima ligasa y tenemos nuestra eh, eh, mutación reparada por acción de la enzima fotoliasa. Otra enzima, digamos, involucrada en fenómenos de reparación de modificación química del ADN es la MGMT, que es una metiltransferasa. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, aquí estamos viendo una metilguanina ortometilguanina, un nucleótido de ortometilguanina en el 6. Entonces quiere decir de que aquí, en este oxígeno, en vez de tener un OH, que es lo que normalmente hay en la guanina, por algún proceso de mutación, hubo una sustitución y entró un metilo. Este grupo metilo, CH3, va también a impedir que se den los apareamientos Watson y Crick y bueno, en este caso lo reconoce la enzima metiltransferasa, la MGMT, y remueve ese grupo metilo y volvemos a tener un nucleótido de guanina normal. Entonces esto se lo pueden imaginar en una secuencia de ADN al igual que en la fotoliasa y ya este nucleótido reparado tiene su oxígeno aquí que puede hacer los aparamientos Watson y Crick con más guanina, pues con la citosina, ¿no? Eh, el otro mecanismo que es muy importante y que todos más o menos funcionan de alguna manera similar, o sea, todos van a reconocer algo que está mal en el ADN, una mutación, una burbuja. En este caso estamos viendo dos maneras en que puede darse la señal para que entre este mecanismo de reparación por escisión. Una es que se esté dando la transcripción y haya una burbuja, y entonces la transcripción se detiene. Al detenerse la transcripción, fíjense que aquí está la RNA polimerasa 2, que es la que hace la transcripción, se asocian unos factores, en este caso CSA y CSB. Ellos van a desenrollar a las dobles a la doble hélice, la polimerasa sale y queda una pequeña burbuja, se reclutan otros factores, en este caso XPC, XPB y XPD. No nos importa mucho esos nombres, lo que quiero que entiendan es la lógica. Y se crea esa burbuja que luego van a venir exonucleasas y van a cortar esa parte de la burbuja, todas las otras enzimas que vemos que están asociadas al ADN en este momento lo que van a crear es estabilidad de esa estructura para que se dé el corte por las nucleasas, que son estas tijeritas que vemos. Eh, y bueno, una vez que se da el corte, queda un pequeño hueco, entran varias proteínas, entre ellas podemos ver que está la polimerasa sigma y la polimerasa epsilon, que van a por complementariedad Watson y Crick, van a sintetizar este pedacito de ADN, que es lo que se tiene que reparar, y luego vendrá la ligasa y termina de ligar los extremos que quedaron en ese espacio. Entonces se rellena ese espacio. Por eso es reparación por escisión, porque se cinde una de las bandas, un fragmento de las bandas del ADN,
y luego una ligasa hace la reparación. Por este lado es más o menos lo mismo, aquí sería una reparación global de genoma, simplemente cambian los factores, la burbuja no está acoplada a la transcripción, pero esa burbuja hay enzimas que la reconocen y bueno, ahí aguas abajo el mecanismo es lo mismo. Entonces, de aquí que quiero que entiendan de que, como lo dice el nombre, reparación por escisión, quiere decir de que la parte del ADN que está dañada va a crear una pequeña burbuja donde no va a haber apareamientos Watson y Crick sea porque los nucleótidos que están ahí no son los correspondientes, sea porque tengan alguna modificación química. El hecho es que no se están dando los apareamientos Watson y Crick, está la burbuja hecha y esa burbuja por varias enzimas, principalmente eh, endonucleasas, va a escindirse, por eso es por escisión, y luego las polimerasas, en este caso la sigma y la epsilon, van a rellenar el fragmento que se escindió. Y luego la ligasa termina de hacer el trabajo. Entonces, bueno, esto es bastante fácil de ver. Igual averigüen, o sea, no se queden solo con esta clase, muchachos. Eh, Hay otro tipo de reparación, perdón, que es la reparación post-replicación. Entonces, hay dos mecanismos, como se lo estoy colocando aquí. El mecanismo A, que es uno de síntesis o sea, como que la ADN polimerasa deja que deja donde encuentra una mutación, por ejemplo, un dímero de timina o una base que no corresponde, ella como que la salta y sigue replicando. Y quedan estos pequeños huecos en la nueva hebra. Este es el tenedor o la burbuja de replicación. Estas serían las mutaciones y simplemente se sigue el progreso de la replicación, pero quedan huecos donde estaba la mutación. Y luego esos huecos, ay caray, y luego esos huecos son, perdonen ahí, luego esos huecos son reparados eh, por una polimerasa. Viene una polimerasa y bueno, fíjense, quedaron los huequitos acá, este huequito acá, y aquí luego viene una polimerasa y rellenó y rellenó. Entonces reparó. Quedó una hebra mutada y la otra no. Es una manera de reparar por síntesis en espacios que quedaron debido a que la polimerasa no pudo, digamos, por ejemplo, por una falta de complementariedad Watson y Crick, poner el nucleótido que había. Pero en vez de detener la replicación, la sigue haciendo y luego es rellenada. Fíjense que este no es un mecanismo perfecto porque quedan las mutaciones en una de las hebras, pero en la otra no. Eh, entonces, bueno, esa es una manera. La otra es por un bypass en la replicación. Simplemente aquí también vemos el tenedor de replicación o la burbuja de replicación. Se va dando, hay una migración de banda. Esa migración de banda, fíjense que, o sea, cuando la polimerasa llegó a donde está la secuencia mutada, eh, de alguna manera separa la replicación y una banda de ellas migra y busca complementariedad con la otra, o sea, y cuando se da esa complementariedad es como que si tuvieras un, un híbrido pues entre la cadena naciente y la cadena madre. En este caso serían las cadenas nacientes. Se da esa migración y ahí viene una polimerasa y por complementariedad Watson y Crick hace la reparación de ese segmento.
y luego se da una migración o sea, la polimerasa luego de que reparó ese pedazo puede seguir eh, en la burbuja de replicación o en el tenedor de replicación y continúa. Entonces son dos mecanismos parecidos pero no son iguales. Fíjense que en una salta los espacios que están mutados y luego los rellena, que sería la columna de la izquierda, y en la derecha lo que tenemos es una migración de bandas. Esa migración de bandas crea complementariedad. Esa complementariedad hace que se sintetice la que está dañada y luego continúa la replicación. Otro sistema muy importante, sobre todo en bacterias, es el que se llama sistema SOS. Es un sistema que ocurre cuando hay un estrés grande en la célula. Por ejemplo, antibióticos pueden ocasionar ese estrés, lo pueden ocasionar las especies ROS, o sea, las especies de radicales libres, que si la célula tiene un estrés muy grande de radicales libres. Y el sistema SOS es un sistema que no le importa mucho reparar tanto la mutación perfecta, sino lo que le importa es que la replicación no se vea afectada. Entonces, la respuesta SOS implica la inducción de múltiples proteínas, como les escribo aquí, para promover la integridad del ADN. También se incluyen factores propensos a errores que permiten una mejor supervivencia y una replicación continua en presencia de un daño extenso del ADN. Por eso les digo que son daños extensos, como un estrés oxidativo, que podría estar en varias partes del genoma. Estos son por lo general en bacterias, eh, afectando, y para que la replicación no esté parándose en cada momento, se activa este sistema, ¿no? Entonces son daños extensos que hay en el ADN. Entonces el sistema como que no discrimina, él dice vamos a seguir la reparación y eso hace que tenga un coste de mutagénesis elevado. Entonces el sistema SOS permite que la bacteria se replique, pero no necesariamente repara las mutaciones, sino que las mutaciones como que hace un bypass también de las mutaciones. Eh, eh, y entonces, bueno, como es un sistema que tiene un potencial mutagénico, o sea, que va a ser la replicación del ADN, haya o no secuencias mutantes, es un sistema que está sujeto a una regulación compleja. La regulación viene dada por la proteína LEX-A. La proteína LEX-A tiene un dominio de unión al ADN. Cuando se activa el sistema SOS, la proteína REC-A. Cuando se activa el sistema SOS, por lo general hay secciones de ADN durante la replicación que van a estar en simple banda. Cuando el ADN está simple banda, la proteína REC-A, una proteína muy importante que la veremos en la clase de recombinación, se asocia a esos ADN simple bandas, y al asociarse se empieza a expresar esta proteína. O sea, cuando hay ADN simple banda, eso se ve como una señal de peligro. Se empieza a sintetizar la proteína REC-A, y la proteína REC-A, al interactuar con la proteína LEX-A, hace que ésta eh, tiene una autoproteólisis, o sea, ella misma tiene una actividad proteolítica que hace que una parte de la misma Lex A se rompa, se, 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 se- se- por proteólisis se rompe, y eso la libera del ADN, y al liberarla eh, empieza toda la respuesta SOS, que va a implicar distintas polimerasas y distintos factores que se asocian al ADN, que van a hacer que ese ADN se replique, no importa cuántas mutaciones hayan presentes. Por eso es una regulación compleja, como les digo, porque va a haber un alto potencial mutagénico. El sistema SOS lo hemos usado mucho en la biología para generar mutantes con altas tasas de mutación. Entonces inducimos este tipo de sistemas que luego, cuando vemos la generación de las bacterias, vemos
cómo eso nos permitió obtener distintos tipos de mutantes. Entonces, bueno, aquí podemos ver un pequeño esquema. LEX-A está unida al ADN. Aquí estaría la ARN polimerasa. Estos son los genes que controla LEX-A. O sea, si LEX-A está unida al ADN, estos genes no se están expresando. Pero de repente hubo un daño. Y ese daño hizo que se expresara REC-A. Está aquí la ADN polimerasa. No puede, porque hay un daño, no puede continuar con la replicación. Se crea una molécula de ADN simple banda que va a ser rápidamente cubierta por la proteína REC-A. REC-A es una proteína muy importante que va a interactuar, REC-A va a interactuar con la proteína LEX-A, va a crear que inducir el corte autoproteolítico que se da en LEX-A, que hace que disminuya su afinidad por el ADN, por lo que se disocia del ADN, y al disociarse del ADN, la ARN polimerasa puede continuar y se van a traducir, a transcribir y traducir los genes controlados por LEX-A, que incluyen integrasas, transposones y factores relacionados con la conjugación, además de polimerasas también. Y todo este sistema va a permitir que aunque hayan daños en el ADN, daños múltiples en el ADN de mutaciones, se dé la replicación no solo del ADN, sino también la transcripción de los genes y como que la bacteria no se muera, aunque acumule muchas mutaciones. Entonces es un sistema altamente regulado, con altas tasas de recombinación, de mutación, pero que permite por lo menos que la bacteria logre replicarse y logre transcribir sus genes de replicación y bueno, es un sistema bastante importante cuando hay un estrés fuerte. Uno de ellos son, como les digo, antibióticos. Hay varios tipos de antibióticos que inducen la respuesta SOS, también o SOS. También si está sometido a altas radiaciones, radios gamma, o sea, si hay extensos daños en el ADN, varios sitios dañados, que como que se tranca toda la maquinaria de polimerización tanto del ADN como del ARN y se induce este sistema, un sistema muy bonito, muy regulado, como ya saben, y bueno, eso es una interacción entre la proteína REC-A que va a expresarse cuando hay ADN simple banda y ella al interactuar con LEX-A va a hacer que se disocie el ADN y los genes que están controlados por LEX-A, o sea que cuando LEX-A está, esos genes están reprimidos, por eso está X, van a poder transcribirse y esos genes van a ayudar a que la bacteria pueda replicar su ADN y transcribir su ARN, aunque estén presentes múltiples mutaciones. Entonces es un sistema bien particular en ese sentido. Bueno, eso es más o menos todo lo que tenemos que hablar de reparación de mutaciones. Es importante de que entiendan del tema anterior cuáles son los tipos de mutaciones y es importante de que entiendan el papel que tienen las polimerasas en la reparación del ADN. Entonces siempre es chévere que vean como que esta tablita se den cuenta de la cantidad. Claro, esto es mamíferos, pero en procariotas también son 4 o 5 polimerasas que hay y cada una de ellas va a ayudar a la reparación. Y es importante que entiendan de que la reparación, por cierto lo escribí mal acá, nunca es un proceso de perfecto, porque tiene que existir un equilibrio entre lo que es la reparación y la mutación. La mutación, grábenselo como uno de los motores de la evolución, sino el motor más importante. Entonces, claro, la bacteria no sabe eso, pero los sistemas de reparación, si funcionaran perfectamente, no se heredara ninguna mutación y eso crearía un problema a nivel evolutivo, ya que no habría diversidad biológica.
la mutación siempre es una fuente de diversidad biológica. Sin embargo, si hay muchas mutaciones, el daño es muy grande y el organismo pues, no es viable. Entonces, bueno, como todo en la vida, un equilibrio muy importante. Las mutaciones tienen múltiples sistemas de reparación, como les acabo de mencionar, y dependiendo del tipo de mutación que haya, se va a activar uno u otro sistema de recombinación, de reparación. También entiendan de que los sistemas de reparación están regulados, o sea, no, y que las polimerasas tienen actividad de corrección, de lo que llamamos proofreading. Hay polimerasas que están recorriendo el ADN buscando a ver dónde hay una burbujita que implica que no hay un apareamiento Watson y Crick, o donde hay un dímero de timina, o sea, y no solo las polimerasas, son varias enzimas que están involucradas en ese tipo de mecanismos de reparación, y dependiendo de la mutación que exista, el tipo de mutación que exista, se va a activar un mecanismo de reparación u otro. Muchachos, yo les voy a complementar esto lo voy a montar en YouTube y los voy a complementar ahí en la descripción del video con algunos videos ya hechos por otras personas que yo no sé hacer, donde salen los mecanismos de reparación, por lo menos los más importantes. Eh, eh, me interesa que se aprendan eh, primero la importancia de reparar las mutaciones, que entiendan bien esto, lo del equilibrio, de que no puede ser tan perfecta la reparación del ADN, y que entiendan también los distintos tipos de reparación. Pues la reparación por escisión, la fotoliasa, es bellísimo este mecanismo, muy importante. En las metiltransferasas, que también entiendan eso. Fíjense que aquí son modificaciones químicas que está sufriendo el ADN y bueno, y están estas enzimas maravillosas que ayudan en la reparación. La reparación por escisión, también que la entiendan. Fíjense que aquí no necesariamente es un problema químico, aquí puede ser un problema de apareamiento, o sea, de que no se está dando el apareamiento Watson y Crick, y por lo tanto se te forma la burbuja. Digamos que en vez de haber una T, que abajo, que en la complementaria tendría una A, hay una A, entonces tienes dos A, entonces ellas no van a ser puentes de hidrógeno, y va a haber como una pequeña burbuja ahí que la van a reconocer distintos factores, y bueno, eso que lo entiendan, por favor. Y eso es más o menos todo lo que tenemos que hablar por esta clase de reparación de mutaciones. En la próxima clase vamos a ver lo que es eh, la, la, la recombinación genética, que tiene mucho que ver también en sistemas de reparaciones. Hablaremos un poco de eso, eh, pero hablaremos más de la recombinación como fenómeno biológico. Muy importante la recombinación. Bueno, muchachos, espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda me escriben por el WhatsApp, o me escriben en los comentarios en YouTube. En los comentarios ahí escriben y preguntan y eso. Yo ahorita, apenas, apenas esté montado, les hago saber que está ahí para que vean el video. Y como les digo, por favor, no se queden solo con el video. Eh, Ahí está el programa. Yo puse aquí todo lo que el programa pide. Lean un poquito más, indaguen un poquito más. Siempre busquen ir más allá de lo que yo les doy en clase, por favor. Chévere, muchachos. Espero que, muchachos y muchachas, que me haya explicado, y que no me haya quedado muy largo esto.